es que de las cosas de las que se ha hablado en el tránsito que ha ido de un año a otro, del 17 al 18, es de la situación de la sanidad en Lanzarote. De nuevo aflora el debate en torno a si tenemos o no los medios que Lanzarote, como isla acorde a su población, al desarrollo económico, etcétera, etcétera, pues merecemos y necesitamos. Todo a raíz de que en los últimos días de 2017 pues hubo algunos problemas de sobresaturación de pacientes en el servicio de urgencias. Se ha utilizado la palabra colapso, lo han utilizado algunos partidos políticos. El PSOE va a llevar el asunto al Parlamento, por ejemplo. Somos fue primero quien denunció esta situación, que venía a su vez derivada de quejas expresadas por el CSIF, por dos sindicatos, el CSIF y el STE, creo que se llama, el Sindicato de Técnicos de Enfermería. Bueno, vamos a hablar con quien más ha de conocer y mejor cómo está la situación, el mapa sanitario y, en definitiva, la sanidad en Lanzarote. Es el director del área de salud, Erasmo García. Erasmo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a usted y a todos. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, se ha utilizado la palabra colapso en urgencias. Yo sé que ustedes no asumen esa expresión, esa palabra. ¿Qué sabe usted de lo que sucedió en los últimos días de diciembre? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, como de todos es sabido, pues en estos meses no cabe duda que se puede ser la afluencia de gente a urgencias puede ser un poco más que las situaciones normales, sobre todo por la época en que estamos y aquejados por el tema de la gripe, ¿no? En primer lugar, a mí, desde luego, esas cuestiones y a esos partidos políticos que desean esas cosas, me gustaría decirles que antes de largar mensajes de alarmismo, lo que deben de hacer es tener un poco más de seriedad con un tema tan delicado como la salud y, sobre todo, hablar con conocimiento de causa y con datos encima de la mesa. Una vez dicho esto, me gustaría dejar claro que el servicio de urgencias del Hospital Dr. José Molina Rosa pues cumple con todos los requisitos funcionales, estructurales y organizativos que garantizan la seguridad, calidad y eficiencia para poder atender tanto las urgencias como las emergencias que se den a la población de Lanzarote. También tenemos que reconocer que hemos tenido alguna dificultad en momentos determinados, en algunos días en concreto, y también me gustaría dejar claro que para poder tener un ejemplo es que con respecto de diciembre de 2016 con respecto a diciembre de 2017, que estamos hablando en este mes, las urgencias han subido 2 personas más por día. Esos son datos fehacientes, datos concretos. Nosotros ya en su momento, creo que aquí lo llegué a decir, tenemos un plan de contingencia para poder atajar cuestiones determinadas, en estos casos, en otros que pudieran surgir, y una de las cosas importantes que dice ese plan de emergencia, de contingencia, que me gustaría dejar claro que ha sido felicitado el equipo directivo con el gerente al frente de lo bien establecido que está y de las condiciones que se tienen en este hospital, que ya, por otro lado, tengo que decir que ya otros hospitales les gustaría tener, dice que se tendría que poner, se tendría que activar ese plan cuando en aquellos casos en que las urgencias puedan surgir una demanda superior al 20%, así. Quiero decir que en este mes de diciembre, como bien lo había dicho, pues el porcentaje de subida es un 1%, por lo tanto, afortunadamente, no hemos tenido que poner en funcionamiento ese plan de contingencia, que estamos preparados para poderlo hacer y tenemos las condiciones para poderlo hacer. Pero no tenemos, también tengo que reconocer que por diferentes motivos es posible que las esperas puedan ser un poco más que en otras épocas, ¿no? Sí, pero ha subido un 1% y, sin embargo, ha habido días, como efectivamente usted mismo reconoce, que no han sido capaces de dar un servicio adecuado. No, servicio adecuado en esos días, el plan de contingencia, ¿cuándo se activa? ¿Cuando pasan X días a una saturación del 20%? ¿No se puede activar puntualmente un día? ¿Cómo funciona eso? Sí, se puede, desde luego. Yo digo, la necesidad de los recursos, nosotros tenemos que calcularlo por los MIS históricos de los pacientes que están atendiendo, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros teníamos previsto, y además está previsto activarlo cuando salga, pues como decía, una epidemia de gripe o cualquier otro evento que tengamos constancia de que ha sido así. No ha sido así en ese momento. Le vuelvo a insistir, no es que no se haya atendido adecuadamente al personal. Lo que pasa es que me gustaría aclarar que cuando usted llega al servicio de urgencia, pues el tiempo de espera en que pase al triaje, pues digamos que está en torno a 10 minutos. Cuando usted pasa al triaje, lo atiende
un ATS que está preparado, y en base a ese triaje que se le hace, le podrá decir, pues si hay 5 niveles de triaje, pues si tiene el 1 pasará urgentemente, el 2 tendrá que esperar un poco más, y así sucesivamente. ¿Qué ha podido pasar? Pues que en el momento en que pasa al triaje y ves atendido por el médico, pues depende de la patología que tenga y de la gravedad, puede tardar 60 minutos, 70 minutos, quizás un poco más. Y después el médico analiza y mira y tiene que mandarle a hacer, pues tiene que hacer alguna prueba, alguna placa, tiene que hacer alguna analítica, alguna cuestión determinada. Pero, ustedes, por ejemplo, cuando ven o cuando se detecta pues un montón de gente que ya pasa el triaje y que están allí, que no pueden, horas y horas y horas, para entender, no sé, que es algo que conocemos todo el mundo, no se puede llamar a ningún médico, no se puede activar un protocolo del plan de contingencias puntual. Como en los supermercados se dice, señorita o señor no sé qué, acuda a la caja 4. Sí, pues cuando hay más gente en las cajas. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, le entiendo perfectamente, pero yo le digo que el caso no ha sido así. No ha sido así. Quiero decirle que en momentos determinados, que también me gustaría dejar claro, y esto es un ejercicio que tenemos que hacer entre todos, que es un tema de educarnos y tener claro cuándo deberíamos ir a las urgencias hospitalarias o cuándo deberíamos ir a las urgencias extrahospitalarias, tanto en Valterra, en Tías o en Playa Blanca, o incluso a los centros de salud, que se le atiende perfectamente. Pero ¿quién nos tiene que educar? Porque pues me está sonando usted al gobierno del Partido Popular, que dice, cuando nieve no cojas el coche, vivimos por encima de las posibilidades, no vayan a urgencias. La culpa no puede ser siempre nuestra. No, yo no le estoy echando la culpa a la población, ni mucho menos, no se me entienda como eso. Yo lo único que digo es que los servicios públicos que tenemos que mantener entre todos, debemos intentar hacer el uso adecuado de todo ello. Sin lugar a la menor duda, yo, por supuesto, válgame Dios, ¿cómo vamos a culpar a la población que va a los centros de salud? Digo, que va a la urgencia. Lo que quiero decirle es que los datos son que el 80% de la población que va a urgencia va por su propio medio. No ha pasado por un centro de salud o ha pasado por una urgencia extrahospitalaria. Eso significa que más del 85% de las personas que se atienden en urgencia son dadas de alta sobre el momento, no se tienen que ingresar. Desde luego, todos cuando estamos enfermos, lo primero que queremos es que nos cure, y nuestra enfermedad está por encima de todas las demás, y desde luego la nuestra es la más importante, no cabe duda, y lo entendemos. Pero quiero decir con esto que es un trabajo de todos. Nosotros, por supuesto, tenemos que seguir batallando, y desde luego le vuelvo a insistir, ese protocolo cuando se tiene que activar, si en un momento determinado el jefe de urgencias considera que se tiene que activar el protocolo, se activa y sin ningún tipo de problema se pondrá. Pero que afortunadamente, y digo afortunadamente, no ha sido necesario. Sí es verdad, como usted bien ha dicho, que en algunos días hay un poco de demanda más que en otros días, pero estamos preparados y tenemos los medios y los profesionales para poder dar la atención a los pacientes. Por ejemplo, se ha dicho que hay 8 camas en emergencias cerradas, que no se utilizan. Bueno, es que eso no es exactamente así, no son 8 sino son 9. Esas camas, en su momento, cuando se hizo las urgencias nuevas, que vuelvo a insistir, tenemos un servicio de urgencia magnífico, envidiado por otros hospitales en población, en relación a la población que tenemos, son 9 camas, pero no son 9 camas del servicio de urgencia, son 9 camas que digamos que es como el pulmón del hospital, para en un momento determinado, cuando el paciente es visto por un especialista y necesita ser ingresado, pues a lo mejor si no hay camas en el hospital, se puede atender en esas camas que no están aisladas, que están totalmente preparadas, digamos que es como si fuese un servicio más aparte. Entonces se pasan en esas camas y luego se pasa a planta. Entonces no ha sido necesario, porque la media de ocupación del hospital está en torno al 72-73%, por lo cual no ha sido necesario tener que abrir esas camas, porque pues se le da cabida a las personas que desde urgencia tienen que ir a planta, y tenemos camas para ello. Pero no son esas camas, son del servicio de urgencia. Y vuelvo a insistir, ojalá no se tengan que llegar a utilizar, pero que si se tienen que volver a utilizar, estamos en condiciones de poderlas abrir y de poner el personal para atender a los pacientes. Otra cosa que se ha dicho, el CESIF en concreto, que han tenido que atender a pacientes en los pasillos. Un enfermero personalmente tuvo que hacer 3 electros en los pasillos.
Bueno, a mí me gusta, yo por eso digo que me gusta que con esas cosas hay que ser un poco más serios y un poco... Yo he preguntado, porque he oído esa noticia, y he preguntado si en alguna ocasión se ha tenido que atender a algún paciente en los pasillos, y me han dicho rotundamente que es falso, que no se ha atendido, no en estos días, sino desde que se ha abierto las urgencias nuevas allá del año 2008 aproximadamente hasta hoy, nunca ha sido necesario tener que atender a nadie en los pasillos, con lo cual a mí me extraña, si puedo decir que en un momento puntual, como bien le decía, si tiene que sacar a un paciente de un BOS y entrar el otro y tiene que esperar en el pasillo hasta que se saque una cama y entre el otro, pues eso es una cuestión evidente. Eso no es hacer un electro. Un electro lleva un ratito. Entonces, fuera, ¿no? Y que pues, te ponen cacharros. Yo he preguntado y a mí me han dicho desde la gerencia que es totalmente falso y que no ha habido colapso en el hospital ni se ha tenido que atender a nadie en los pasillos. Sí es verdad que se ha tenido que esperar un poco más en algunos días determinados. Tenemos que reconocerlo y estamos trabajando en ver cómo podemos mejorar ese tema, ¿no? Es una cuestión de falta de personal, porque también se ha dicho que ustedes no atienden a las sustituciones, a los días sueltos de vacaciones, las bajas por enfermedad, en fin, que hacen lo que pueden por ahorrar en ese capítulo, en ese concepto. Pues ya le digo que no, porque como le estaba diciendo que el equipo directivo a la hora de tomar decisiones con respecto al tema de urgencias se rige por unos criterios determinados, son de criterios donde lo tiene el Defensor del Pueblo, que el Sistema Nacional de Salud ha visto como que realmente es el criterio adecuado para poder tener el uso apropiado de las urgencias cuando hay aumento de frecuentación o masificación de pacientes, y entonces se hace un análisis permanente de las necesidades del personal. Ahí podemos llegar a un debate de cuál sería, si haría falta más o menos, pero ya le vuelvo a decir que serían unos criterios que están establecidos y que se reconocen a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y por encima de todo eso, quiero decir que en base a la plantilla orgánica que está establecida para las urgencias, en algunos casos y actualmente, pues personal de enfermería, por ejemplo, hay 5 personas más de las que debería haber en la plantilla orgánica. Todo es mejorable, sin lugar a dudas, todo es mejorable. Pero se cumplen las ratios. Totalmente, se cumplen las ratios. También es verdad que en algunos he oído de que se mantiene al personal trabajando 12 horas en el hospital. A mí me gusta dejar claro una cuestión. Los turnos del personal de enfermería están establecidos por ellos. Es el propio personal de enfermería los que han decidido que ese es el turno que ellos son los que quieren. Por lo tanto, yo le he preguntado al gerente y él dice que está dispuesto a sentarse a negociar, que a mí me parece que sería también razonable. En momentos determinados, cuando el volumen de carga de trabajo es demasiado, 12 horas trabajando me parece que no es lo adecuado. Pero vuelvo a insistir que la población tiene que tener claro que no es una cuestión que ha impuesto la gerencia o que hemos impuesto desde la Consejería de Sanidad. Esto es un horario que está establecido por los propios compañeros de enfermería y de auxiliares de enfermería, y ellos han decidido que esos son los turnos que son los que prefieren. Yo incluso he hablado con algunos de ellos donde les he ofrecido a podernos sentar y poder ver si realmente es adecuado esos turnos o no, y sobre todo en estos momentos tan importantes, porque me parece que a lo mejor no se puede atender lo mismo cuando la carga de trabajo es mucha, pues cuando lleva usted más de 7, 8 horas trabajando, pues a las otras 2 o 3 horas ya no estás de la misma manera, con lo cual estamos viendo esa posibilidad y le estamos diciendo y estamos intentando llegar a acuerdos de que se pueda mirar si podemos cambiar el tema de los turnos, exactamente, que efectivamente son de 12 horas, ¿no? Hay una planta que sigue cerrada, se dice que la ocupación está en torno al 70 y pico %, pero esa planta tenía que haber estado abierta desde hace bastante tiempo, ¿no? Y sigue cerrada. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Pues sí, la verdad que es ya nos hemos sentado con la empresa, ya lo he dicho en varias ocasiones, que ya me gustaría incluso poder estar trabajando en la constructora para poder acelerar ese tema. Es verdad que esa planta de cirugía, que son 25 habitaciones, 50 camas, muy importantes para el Hospital Dr. Morino Rosa, son 50 camas más. Ahora mismo ya le hemos tirado de las orejas en varias ocasiones a la empresa y ya nos ha dicho que para final de febrero va a estar terminada la ansiosa planta. Yo entiendo y yo soy de los críticos con eso porque se tenía que haber terminado, nos dijeron a final de este año y no han cumplido con este tema y estamos tomando medidas con respecto a ello, pero también entiendo que la empresa, pues bueno, ya se ha puesto las pilas y que dice que a final de febrero ya esa
esa planta estará, con lo cual ya pues tenemos más colchón todavía si cabe, ¿no? ¿Faltan especialistas? ¿Detectan ustedes la falta de especialistas por ratio o por no ratio? Por ejemplo, la lista de espera en traumatología somos líderes en el archipiélago. Tenemos que reconocer que tenemos dificultades en algunos servicios, en ese que usted está nombrando tenemos dificultades porque no encontramos especialistas. Estamos en la búsqueda de profesionales, tanto en Canarias como en España, como por fuera de España, y no podemos conseguir especialistas que quieran venir a Lanzarote. Tengo que reconocer que sí, tenemos una lista de espera importante, que estamos trabajando en eso y que seguimos en la búsqueda y captura de profesionales, pero también me gustaría dejar claro que el servicio de traumatología es un servicio que trabaja bastante, que tiene un índice de trabajo quizás un poco mayor que otros, si cabe, no paran, por la cuestión, ¿no? Pero también me gustaría dejar claro que tanto en consulta como en lista de espera quirúrgica y de esa especialidad que tiene, pero que en otras no se da, estamos intentando trabajar para mejorar ese tema. Ya se ha reunido el equipo directivo y hay algunas cuestiones que durante este año se van a poner en práctica, pero también que la población debe tener clara que cuando van a este servicio y si es preferente o es urgente, son atendidos adecuadamente. Las listas de espera son en aquellas cuestiones que no son tan graves como en otras, ¿no? Ajá, bueno. El otro día nos dijo el doctor Sosa, consejera del Cabildo del área, que una estadística curiosa y no sé si hasta preocupante. A él, de hecho, le preocupaba porque, como sabe cómo funciona el sistema por dentro, hay en Canarias más de 700 médicos ahora mismo con más de 55 años. Quiero esto decir que dentro de 10 años se habrán jubilado más de 700 médicos. Yo no sé cómo está el tema aquí en Lanzarote, si ustedes tienen las edades, si nos podemos encontrar... Bueno, afortunadamente no son tantos, pero sí hay algunos que efectivamente dentro de poco pues van a cumplir 65 años y como está establecido, pues tendrán que jubilarse. Sí hemos podido conseguir que a través de la consejería y en islas no capitalinas, como puede ser Lanzarote, es un trabajo que estamos llevando a cabo con otros directores de área también, intentar que mientras no podamos conseguir otros especialistas o otros médicos de atención primaria que hayan cumplido esa edad, si reúnen las condiciones, pues poder alargarle la edad de jubilación algún año o más mientras vamos consiguiendo gente, ¿no? Yo creo que... Sí, el médico quiere y se encuentra bien, Sí, ¿no? sí, evidentemente, eso es de libre... No, porque la verdad es que yo creo que con 65 años yo conozco algunos y están bastante bien y además que tienen un conocimiento, perdón, un conocimiento, pues digo, que madurado del tema. Y afortunadamente todos los casos que yo conozco quieren seguir trabajando. Sí, la mayoría de ellos. Pero puede darse el caso que no, oiga. No, luego, y eso ya le decía que, sí. Pero hay algunas especialidades que como trauma, como usted decía, y alguna otra que no encontramos, ya no digo Lanzarote, sino en toda Canarias, y eso lo ha dicho el consejero, eso en toda España tenemos problemas, como bien decía el tema de trauma. Y con respecto a eso que le decía el doctor Sosa, ya le dije que hemos podido conseguir eso, intentar que por lo menos alargar algunos añitos hasta que esto vayamos consiguiendo gente. ¿Qué hay de la unidad de radioterapia y todo lo que conlleva alrededor? Bueno, el búnker, los permisos y todas estas cosas. ¿Cómo está ahora mismo eso? Bueno, con respecto a ese tema, por un lado, lo que me está diciendo el tema del búnker, y usted ya sabe que el consejero estuvo aquí en el Consejo de Salud, que tuvimos el 14 de diciembre, sí. Donde dejó claro y se comprometió que efectivamente va a salir la contratación del proyecto de la ampliación del hospital. Ya nosotros tenemos constancia ya de que se han hecho todas las catas en la zona donde va a ir y sabemos que el proyecto está en contratación, que dentro de poco pues posiblemente ya se contrate definitivamente el proyecto para luego poder ejecutar todo eso. Y en esa zona, evidentemente, hay una zona específica para el búnker de radioterapia, como usted ha dicho, donde además va a haber una ampliación de la zona de almacenamiento del hospital, que tenemos un problemilla con respecto a eso, y donde el pabellón de gobierno también iría en esa zona y estaría conectada con la zona actual. Eso, pues, en breve ya saldrá
digo, el proyecto ya se publicará, pues posiblemente para final de este mes. Y con respecto a la hemodinámica, creo que las conversaciones van muy avanzadas, creo que también vamos a ser la primera isla después de Gran Canaria y Tenerife que podamos tener la hemodinámica en Lanzarote, y eso yo creo que es una noticia muy importante y posiblemente segundo semestre de este año ya poder estar en funcionamiento, ¿no? Bueno, las últimas y terminamos ya, que el tiempo se nos echa arriba. Cosas pendientes, Tinajo y Costa Teguise, creo, ¿no? Sí, desde luego también, como he oído en algún medio o algún partido político diciendo que son los peores presupuestos que se ha tenido para la sanidad en Lanzarote, yo entiendo que todo lo que se invierta en sanidad siempre será poco, pero me gustaría dejar claro, y si usted me lo permite, dejar claro que desde que nosotros entramos en febrero del 17, concretamente cogí la dirección de área junto con el gerente Raúl Otín, pues creo que ha sido la época que más se ha invertido en Lanzarote, y le puedo decir, porque en un momento determinado le dije una batería de cosas que íbamos así, y usted me decía, pero ¿habrá dinero para eso, no? Pues sí, ha habido dinero, y le voy a hablar de cosas concretas. Le voy a hablar del consultorio de Tinajo, que va a estar terminado en el primer trimestre de este año, terminado y equipado en este primer trimestre, está bastante avanzado. Le había dicho lo de la segunda ambulancia medicalizada que está funcionando en Playa Blanca y que afortunadamente ha salvado ya muchas vidas. Le había dicho que se iba a hacer el proyecto del Centro de Salud de Costa Teguise. No solo está el proyecto, sino que ya está en licitación, que a final de este mes posiblemente ya se adjudique la obra a una empresa para poderlo hacer. Le había dicho la mejora de las urgencias en Playa Blanca, las mejoras del consultorio local de Playa Honda, que también está así. Tenemos un problema con el Centro de Salud de Argana, que aquí también tengo que decirle que con el antiguo concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Arrecife, Samuel Martín, las negociaciones estaban bastante avanzadas para que nos cedieran los terrenos para poder hacer el centro de salud, porque tenemos partida presupuestaria para poderlo hacer, y estamos pendientes de que el Ayuntamiento nos ceda el suelo para poder realizar ese centro de salud. Hemos tenido negociaciones y está en proyecto la ampliación del consultorio local de Yaiza, que es uno de los consultorios. Estuve reunido con la alcaldesa de Yaiza, y también saldrá en breve el proyecto de la ampliación del consultorio local de Yaiza, y también un compromiso muy importante que habíamos dicho de la resonancia. Creo que es un tema súper importante para la isla. La resonancia ya está adjudicada, ya está aquí el aparataje, se están haciendo las obras, y a final de febrero ya tendremos la resonancia funcionando en Lanzarote. La adquisición de un nuevo TAC, también tan añorado en el hospital, y una mamografía digital. Luego diferentes obras que estamos haciendo dentro del hospital, que se están realizando y que tenemos pendiente de realizar, pues en el hospital de día, en digestivo, la lavandería del hospital, farmacia hospitalaria, en la REA. Creo que estamos digamos, en un buen momento para la isla de Lanzarote. Y otra cosa también importante donde nos habíamos comprometido es de aquellos pacientes que se tienen que trasladar o desplazar a otras islas, pues sobre todo por el tema de la radioterapia, donde las dietas por alejamiento y manutención consideramos que no eran las adecuadas, y un compromiso que adquirió el consejero de que en este año se iban a duplicar, ya está aprobado y ya se va a duplicar, de 50 euros van a pasar a 103. Creo que esto es un tema importante. Estamos totalmente satisfechos, tenemos que seguir trabajando y no vamos a parar. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer, y yo particularmente desde el área de salud, es intentar conseguir pues todas las herramientas, todo el equipamiento que se pueda tener para la sanidad en Lanzarote. Y siempre me gusta terminar, si me lo permite Jaime, decir que Lanzarote actualmente es la tercera isla, tanto en infraestructura, en equipamiento y en personal, unos profesionales exquisitos, y por lo tanto la gente de Lanzarote puede estar tranquila que tenemos todos esos medios para poder atender a la población. Pues dicho queda, Ramos, muchas gracias. Gracias a usted. Y feliz año, que Igualmente. estamos empezando. Enseguida estamos de vuelta, completamos la propuesta del día con la tertulia, como siempre, hoy con Ariagona González, Jacobo Medina, Borja Rubio y Samuel Martín. Hasta dentro de un momento.